esta exposición Roque Dalton, Tormenta tocando la raíz de los volcanes, es una aproximación a la vida y a la obra de Roque Dalton a partir de una serie de rescates documentales que el Museo de la Palabra y la Imagen ha realizado junto a la familia del poeta, junto a los hijos y a la esposa. La lucha de los contrarios, pero a otro, in memoriam. Las dificultades no se remontan ayudándonos con una garrocha. Las dificultades se rompen con el pecho abierto. Ellas también son como el aire de la mañana que puede congelarte los pulmones, pero ¿acaso la tierra, el fuego, el agua te sirven para respirar? Roque Dalton nació en mayo de 1935 y comienza su vida con su madre, María García, y su padre, Winald Dalton, un estadounidense que estaba en este país en ese momento, en 1935. Entre los elementos novedosos que tenemos es dibujos de la niñez, por ejemplo, conocemos de que Roque Dalton, gracias a este dibujo, dicen que hay más, que él de niño demostró las aptitudes para la creación de mundos fantásticos, donde la justicia era una utopía. Entonces él habla, por ejemplo aquí, el hijo de Cruz Diablo, su vida, dice, Cruz Diablo el conde ha muerto, su hijo jura seguir su vida y se convierte en el hijo de Cruz Diablo. O sea, estos dibujitos narran una historia de justicia. Entonces podemos ver que ya eso ya lo traía Roque Dalton. Como sabemos, Roque Dalton muy joven escribe poesía, estudia, ingresa a la Universidad de El Salvador, pero también estudia en Chile, estudia Derecho. Muy joven también ingresa al Partido Comunista de El Salvador. Publica muy joven sus poemarios. En 1969 gana el premio Casa de las Américas en La Habana, con taberna y otros lugares. Tenemos aquí, entre los elementos que nos ha prestado su familia, tenemos los manuscritos originales de Miguel Mármol. Bueno, cabe decir que también hemos acompañado como Museo de la Palabra y la Imagen al rescate y conservación de dichos documentos, elementos desde los años 90. Acompañamos a México a traer estos archivos de este escritor. Por ejemplo, aquí podemos ver a un sobreviviente de los fusilamientos de 1932, que es Miguel Mármol. Él lo conoce en Checoslovaquia y lo entrevista para luego hacer su libro Miguel Mármol, donde narra pues historias de los sucesos de 1932. Y bueno, hay correspondencia también que Roque intercambió con Miguel Mármol. Podemos ver otros poemas también de su amigo Otto René Castillo, autografiado por él, el guatemalteco también, contemporáneo a Roque Dalton, uno de sus más grandes amigos. Dicen sus hijos que Roque no guardaba muchas cosas, entonces no iba acumulando cosas, sino que él era una persona muy bondadosa y que iba regalando, si alguien necesitaba una máquina de escribir y él tenía dos, pues se la regalaba a esa persona. Aquí en esta vitrina podemos ver sus guantes también, que me imagino que le sirvieron mucho para esos fríos terribles en Praga, en aquellos años 60, cuando él vive en el exilio, pero trabaja siempre por la poesía, vive con mucha pasión la poesía. Aquí podemos ver también en estos otros afiches, en estas galerías, podemos ver una foto donde Roque va en 1957, viaja por primera vez a Moscú como representante de la juventud en el mundo, representando a El Salvador. Entonces aquí aquí hay otros elementos, por ejemplo esta que es muy divertida, pero fue me imagino que fue pues muy tremendo en su época, un desfile bufo. Entonces aquí está Roque Dalton como estudiante de Derecho en la Universidad de El Salvador, ahí es donde funda también la editorial universitaria. Entiendo que él fue uno de los precursores para
para formar el grupo también de la Generación Comprometida, con Otto René Castillo, con Roberto Armijo, con Quijadurías, entre otros amigos que él tenía. La cabeza contra el muro. Conclusión filosófico-moral. La materia es dura. La materia es indestructible. Por lo tanto, la materia es incomprensiva. La materia es cruel. Aquí hay otros elementos, por ejemplo, una escultura de Pushkin, el ruso. Tenemos también un carnet de 1957 con 22 años también. Tenemos otros cuando él estuvo en Chile, muy joven él, y también conoce a Álvaro Menéndez Leal, con quien trabaja por primera vez como periodista para televisión, cuando empezaba la televisión, las noticias en aquel momento. Bueno, hay otros libros autografiados por sus grandes amigos también, pero en esta exposición no podía faltar la poesía, que es como la savia que da la vida a Roque Dalton desde su infancia. Y bueno, comenzamos con este poema de 1958 donde habla del amor, porque los temas de Roque eran el amor, la poesía, las luchas sociales. Gracias a la confianza de la sociedad civil también tenemos un retrato que fue hace poco encontrado y es de Roque Dalton. A la par de su casa entendemos de que estaba este cuadro, según el donante, que es Freddy Pacheco. Entonces fue un dibujo encontrado en una casa aledaña donde habitó Roque Dalton, allá en el barrio San Miguelito. Y bueno, se ve a un Roque Dalton joven. No sabemos quién fue, tiene una firma aquí, pero pareciera, según quien nos entregó esto, pareciera que no fue esta persona. Así que desconocemos quién fue, pero lo involucramos también, lo metimos en esta exposición porque nos pareció también muy buen dibujo. La intención del museo con esta exposición que tenemos aquí en el local y varias exposiciones que están recorriendo todo el territorio nacional por casas de la cultura y por centros escolares es llevarle a las nuevas generaciones la dimensión poética, la dimensión política, la dimensión de un Roque luchador social que soñó con un El Salvador de justicia y de equidad, un Roque que luchó contra las dictaduras militares. Y también el Roque enamorado, el Roque que es capaz de escribir el nuevo amor de siempre y bueno, Desnuda y tantos poemas que Roque escribió a la mujer amada o a las mujeres amadas. Desde la clandestinidad le comunica a su madre la posibilidad de aislarse en una embajada ante la persecución política. De eso habla esta pequeña carta, donde él habla que está bien, como todavía me falta un par de cuestiones urgentes, dice, por hacer. Muchas veces su mamá no sabía dónde estaba y siempre pues ella estaba pendiente, pero era muy peligroso en ese momento, mandaba papelitos clandestinamente. Aquí aparece con Álvaro Menéndez Leal, aquí aparece con sus amigos, por ejemplo Pedro Chofra Rivas, Matilde Elena López, entre otros intelectuales de la época. Entonces así era Roque también, era una persona muy amigable, muy alegre, dicen que contaba chistes, que alegraba el ambiente, pero también era conocido por una persona muy inteligente, muy pensante, muy crítica de su tiempo. Entonces eso le valió también para ser persona no grata para el gobierno de ese tiempo. Entonces es capturado, en muchas ocasiones es capturado. Aquí esta fotografía también se ve cuando él sale de la cárcel en los años 60, una de las veces que salió de la cárcel, porque en ese tiempo no había libertad. Entonces por tener ciertos libros también fue encarcelado una vez. Por ejemplo, aquí en 1960 Roque y su esposa son capturados por la policía de la dictadura militar y fotografiados junto a la literatura subversiva, supuestamente. Entonces aquí se ven ellos dos que todavía eran muy jóvenes, pero se ven cansados ya. Entonces
Aquí también podemos leer otra acta donde él es la declaración de ofendido, porque de tantas veces que lo encarcelaban, pues él era demasiada la persecución en ese momento, y era muy famoso, él no podía estar en un café, de repente llegaba la policía a buscarlo. Entonces esa era otra de la bohemia también que estuvo Roque Dalton, que convivió en esos cafés del centro, vivió intensamente la vida bohemia, la vida artística, y ahí conoció a sus grandes amigos, a muchos de sus amigos. Por ejemplo, esta foto es muy curiosa también porque habla de un meeting que hubo donde Roque Dalton dirige la palabra "la muchedumbre reunida", dice, frente al predio universitario. Durante un meeting fue declarado héroe nacional Rigoberto López Pérez, quien hirió de tiros al general Anastasio Somoza, presidente de Nicaragua, cuyo estado es de suma gravedad. Bueno, para ese tiempo hacer eso y decir esas palabras era terrible, ¿verdad? Entonces, y él llega allí y se pone a decir eso, bueno, se arriesgó mucho. Roque Dalton vivió exiliado muchos años de su vida, con su familia, con sus hijos. Él se casa con Aida Cañas y procrean a sus 3 hijos, Roquito, Juan José y Jorge, que aparecen acá. El mayor murió durante la Guerra Civil, pero quedan sus 2 hijos, Juan José y Jorge Dalton. Ambos llevan la sangre del arte en las venas también, uno es periodista y otro cineasta. Bueno, aquí podemos ver también otros manuscritos, o sea, podemos ver cómo producía Roque Dalton su letra, qué pensaba, cómo tachaba, cómo iba corrigiendo todos sus manuscritos antes de publicarlos. Bueno, muchos seguramente no han sido publicados. Entonces invitamos a conocer, a indagar, sobre todo a los jóvenes, para que conozcan esta obra tan grande de Roque Dalton. Aquí podemos ver su vida en Cuba. Él se va a trabajar a Cuba también, entre sus viajes en el exilio en Europa y Cuba. También conoce muchas personalidades, incluso de Cuba le envía una carta a Salarrué, donde lo invita a un evento y nunca Salarrué va, no sabemos por qué razón. Y también Roque Dalton tenía una amistad con Salarrué. Pero bueno, aquí podemos ver cuando está arribando a La Habana, aquí podemos ver otras postales que él pudo enviar. Y cuando él regresa clandestinamente en 1973 aproximadamente, es lo que sabemos, se presenta así. Se presenta a El Salvador para incorporarse a la lucha revolucionaria y fue sometido a cambios fisionómicos para la vida clandestina, como operaciones, cirugías, aunque se ve casi igual, ¿verdad? Pero también podemos ver cómo le escribía a su esposa. Por ejemplo, aquí, noviembre de 1973, se supone que ella estaba acá. Aida, una copia de cada libro de poemas voy a colocar en la Embajada de México, por la posibilidad de que ahí puedan recogerse y llevarse al país nuestro. Se trata solo de libros de poemas, en el caso que sea aconsejable que los compañeros cubanos te los pasen a ti. O sea que era tan terrible la comunicación, la clandestinidad que se vivía en ese momento, tan peligroso para su familia, que él no los quiso exponer. Tuvo una amistad con Salarrué, no sé si lo conoció personalmente, pero en 1970 le escribe un poema que dicen que lloró de la alegría, y es un poema que Roque escribe dedicado al 71 aniversario de vida de Salarrué. Entonces se llamaba Larga vida o buena muerte para Salarrué. Aquí está en esta instalación un pedazo, y aquí habla: Dios lo bendiga y lo haga un santo, don Salarrué. Muchas gracias por sus dulces guáspiras, por los tetuntazos de ternura con que me ha somatado las arganías del corazón. Que si se muere mañana es viernes, las ánimas benditas lo contundeen y lo hagan seguir camino. Aquí Roque Dalton le expresa un gran amor a Salarrué, entonces hace un poema al estilo de Salarrué, pensamos, porque es como, y lo alaba realmente. Entonces
parece que Salarrué cuando lo recibe estalla en una gran alegría. Entonces, así como tuvo otros amigos también. Esta exposición ha sido gracias, como te digo, a la confianza de la sociedad civil, a prestarnos por la familia estos muchos elementos que algunos están guardados también, y podemos mostrarlos a tantos niños y niñas que aparecen por el museo diariamente. Esta instalación artística realizada por el artista Edgardo Quijano refleja como la estancia de un escritor, el relajo en el que vive un escritor. Se quiso pues hacer así. Se ve como un desorden, pero en su orden él sabía cómo estaba, ¿verdad? Entonces, Roque Dalton, como sabemos, no muere. Él vive, pero físicamente nos deja precisamente el Día de la Madre, el 10 de mayo de 1975, en una confusa discusión con sus amigos. Bueno, es un secreto a voces quién fue el que pues trató de llevarse a Roque Dalton a la muerte. Lo logró, pero todos los que queremos su obra, su vida, y los que amamos la poesía, sabemos que vive aún Roque Dalton y vive en esta exposición. Entonces, queremos invitar a todos los jóvenes, sobre todo a los niños, niñas y todo público en general, a que puedan venir a ver al Museo de la Palabra esta exposición dedicada a este gran artista, a este poeta que luchó y nos dejó en su obra su amor, su lucha y su solidaridad y su amistad también, muy importante reconocer eso, su amistad. Además, la exposición itinerante que recorre los lugares más apartados del país, que también esperen a que algún día llegará a su lugar de residencia.